Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Y efectivamente, lo que toca es hablar de esta que está contenida en las típicas cajitas de Marc-Antoine Barrois. Y voy a presentaros lo que es la botella directamente, porque es que claro, la presentación, una caja y encima es azul marino, súper... A ver, siempre me cuesta mucho trabajo abrir esta caja, así que la tengo siempre fuera. No puede ser de otra manera, me cuesta muchísimo trabajo abrir. Bueno, pues... ya entramos en la dinámica, ya sabéis, estamos en lo que es Orgaz Privé y aquí tenemos esta vez 600, al final siempre me equivoco con el nombre, porque los números y yo, ya sabéis que los cambio absolutamente todos. Esta B683, ay, cabecitas locas que tienes, Orgaz. Bueno, pues toca lo que toca y efectivamente ahora os voy a hacer la aproximación. El vaporizador de esta unidad funciona espectacular, mirad. Una pasada, muy bien por el vaporizador. Y el tapón pues de clic y está bien. Tampoco es que sea un lujo, pero está bastante bien. Voy a ver si hago la aproximación mientras que estoy hablando y todo esto, ya lo sabéis. Porque efectivamente con estos dorados es muy difícil pues que la cosa quede requete sala. Año 2016, Quentin Birch como nariz, azafrán, nuez moscada, chile rojo y pimienta negra en la salida. Ámbar, almizcle, ládano y violeta en el corazón. Musgo de roble, ambroxan, pachuli y sándalo y me dejo alguna. Voy a mirarla. No me acuerdo. Que como de costumbre tengo que estar siempre mirando. Yo le llamo B. Yo le digo, voy a coger la B, porque nunca me acuerdo del número, 683. Memoria de pez, dislexia, todo confluye en mí, para que no me acuerde de esto. Y siempre le doy la vuelta a los números, o sea que me da exactamente igual. ¿Qué le vamos a hacer? B. B683. Barrois. Qué bonito. Bueno, pues otra de las joyas de la colección, que tengo que decir que ya para empezar, no presenta, es una estela y una proyección moderada, pero que dura un montón de horas, en mi piel, tal cual está configurada y confeccionada, son 8 horas, sin necesidad de reaplicar. En la ropa, olvídate, volvemos a las mismas. Un desarrollo auténticamente espectacular. Es muy juguetona, porque es muy juguetona. Y además en la salida pica, con lo cual se agradece también porque te mantiene así con vidilla en la aplicación. Evidentemente no aparecen cítricos declarados, pero sí que los lleva, porque los lleva. Además es que se nota, además juegan una baza muy importante dentro de lo que es la estructura de lo que son las notas de salida en este B683. Es que lo tengo que ir mirando, es que se me olvida, perdonadme. El azafrán no es un azafrán excesivamente metálico y que realmente tenga una importancia sublime dentro de lo que es la composición, porque al final luego se va endulzando, va ambarando y vamos teniendo una fragancia que efectivamente yo puedo considerar súper francesa en el diseño, muy afrancesada, súper afrancesada de hecho. Esta fragancia está muy especiada, azafrán, la pimienta, el chile, ¿para qué queremos más? O sea, es que, en fin, todo confluye en ella, pero no llega a ser una fragancia que se torna árabe, oriental, ni muchísimo menos. Mantiene un equilibrio entre lo que es occidental y oriente, tal cual, pero es muy afrancesada, se nota porque... el juego de cítricos que tiene al principio va equilibrando muy mucho precisamente todas las especias y luego pues deriva por supuestísimo en las notas de corazón. Nuez moscada que está presente, muy presente, que se siente, porque además está potente, pero en ninguno de los casos debemos de pensar que el azafrán lo tenemos como una nota metálica que es sublime y que está aquí pues como real protagonista de esta B683. Dios mío de mi vida, es que se me olvida. Lo siento, es lo que hay. Violeta, almizcle, ládano, ámbar. Tengo que reconocer que es una fragancia que luego además hace una transición hacia lo que sería un ámbar sucio. Se ambara pero de una forma sucia. No llega a un ámbar con luz, con brillo, con cremosidad. Es un ámbar que está sucio. Se siente impuro, se siente juguetón y dicharachero, y está muy bien que así sea, porque nos presenta una fragancia ambarada
fuera del rango al que estamos muy acostumbrados dentro del selectivo, que es todo como muy pulcro, muy limpio, un ámbar redondeado, con las notas completísimamente ajustadas, todo en su sitio, y aquí lo que tenemos es un juego muy chulo de suciedad ambarina. Ládano espectacular, de verdad, que luego aparte también estamos haciendo, esto es un juego de contrarrestar. Tenemos que ir haciendo ajustes para que se vayan perdiendo la zona de las especias, pero que siguen estando ahí todo el tiempo. Y luego efectivamente le tenemos que dar un poco de juego para que vayan entrando también las hojas de violeta que no atalcan. Aquí realmente sí que tenemos un tono del olor de la violeta, pero no es un tono sintético que esté empolvando la fragancia. Fragancia que tengo que decir evidentemente que según la firma es masculina, pero que una mujer se puede poner perfectamente a estas alturas del juego. Y ahora sí es donde entra el secante, porque para eso lo tengo yo aquí, y efectivamente sigue estando punzante desde el principio hasta el final. Sí que vamos teniendo tonos que son más almizclados y que se van varando, pero es punzante. ¿Y sabéis por qué es punzante? Pues efectivamente, porque lleva un toque de Ambroxan acompañado, por supuestísimo, de musgo de roble. Que si hay algo que sea punzante a nivel natural, es el musgo de roble, porque mete un trayazo importante. Lo que pasa es que aquí volvemos a ver que efectivamente Quentin Birch ha hecho un ejercicio de ajustes y no sobresale ahí a tope, es plenamente perceptible. Lo mismo que es perceptible el Ambroxan. Ambroxan que ha decidido, por supuestísimo, meter como nota de fondo porque en esta B683 tenemos una muy buena fijación. Es una fragancia que se sale de rango, tengo que decirlo, es una fragancia que es para disfrutar, es una fragancia con la que vais a recibir cumplidos, estoy convencidísimo, porque es una fragancia muy agradable. Dentro de todo, a ver, más explicaciones. Cuando tú te lo aplicas, normalmente, hombre, puede que haya gente delante en algún momento, en alguna circunstancia, pero normalmente si tú estás en tu casa y te aplicas esta Barrois, eres tú el que está disfrutando de ese momento de la aplicación. Es muy portable esta botella porque te la puedes llevar a cualquier lado. Entonces, pues puedes aplicar también en un momento determinado si hay gente delante, que no pasa nada. Pero el rito de la aplicación normalmente suele ser en tu habitación, en tu vestidor, bla, bla, bla. Pero te da ese soplo. La aplicación de esta fragancia tiene unos matices que la gente no va a poder disfrutar, que es realmente sentir todo ese juego de especias junto con tonos cítricos que van acompañando a esta B683. Es que se me olvida. Entonces, B, mi amiga B. Entonces, es ahí donde realmente empieza el amor hacia esta fragancia. Amor, cariño, aprecio. Vamos a ver, es una cosa, es un objeto, lo sé. Pero ahí es donde surge y empiezan los matices olfativos. La gente va a percibirla normalmente cuando la fragancia ya está fijada. Y fijada esta fragancia es auténticamente un espectáculo. Por eso digo que vais a recibir muchos halagos, porque cuando seca tiene una estela y una proyección que están súper bien. Vamos a ver, y vamos a ello porque no lo he dicho al principio. Vamos a tener una estela y una proyección que sí, son 2 metros, si no más, que se retraen semi-pseudo rápido. En 15 minutos tenemos el secado hecho y efectivamente va retrayéndose poquito a poco, pero es una fragancia que rinde muy bien. Con lo cual, si tenemos, vamos a poner 8 horas, que es lo que normalmente me rinde a mí, tenemos unas 8 horas estupendas y se va retrayendo poquito a poco, sin necesidad de reaplicar, Tenemos esas 8 horas y se va retrayendo poco a poco, pero es que se percibe perfectamente. Tenemos más de un palmo, como siempre digo, 50 centímetros, tenemos más de un palmo de la proyección que tiene la fragancia, o sea que hay tranquilidad total y absoluta. Momentos adecuados, todos. Realmente la encuentro, yo en lo personal, la encuentro muy versátil totalmente, porque además está cargada de intención nocturna. Esta fragancia por la noche, esta Barrois B, es muy juguetona a nivel nocturno, con lo cual es perfecta y me da exactamente igual si es verano, primavera, otoño, invierno, las 11, las 12, igual, porque sí que la encuentro realmente
una fragancia muy versátil. Esto va bien, absolutamente, con cualquier tipo de ropa para poder ser disfrutada. Hay otro aspecto de esta Barrois B que la hacen juguetona, y es porque tiene matices que pueden recordar al cuero. Un cuero animálico. No está declarada evidentemente la nota, pero yo sí que le noto un matiz acuerado. Se nota animálica. Evidentemente, posiblemente Quentin Birch haya empleado algún tipo de molécula, aceite esencial que sea animálico para revestir más la fórmula. No va declarada, pero mucho me temo que, y para bien, por supuesto, que ha metido algunos matices animálicos dentro de la fórmula de esta B600, Dios mío, 83, perdonadme. Es que no me acuerdo del número nunca. Entonces, de verdad que es muy juguetona, muy recomendable, y si podéis, para adelante. Así que, otra de mis joyicas que tengo en la colección de Orgasme Privé y que vengo a presentaros a todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí y me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen.